La sala del oro se quedó en silencio, un silencio antinatural que oprimió el corazón habitualmente bullicioso de la operación Klondike de Parker Schnabel. Por primera vez en casi una década, Chris Dummit no estaba allí para separar meticulosamente el tesoro de la basura. Su presencia familiar y estoica era una ausencia palpable. Su repentina marcha conmocionó el campamento minero, dejando un vacío que ni siquiera el rugido de la maquinaria pesada o el atractivo del oro récord pudieron llenar. Parker, el ambicioso prodigio, acababa de fijarse un objetivo tan audaz que rozaba lo imposible, empujando a toda su operación y, lo que es más importante, a su leal tripulación, al precipicio más absoluto. Estoy entusiasmado. A mí también. Es algo que cuando llegué aquí hace 6 años era mi sueño. Las palabras de Parker, rebosantes de celo juvenil y un hambre inquebrantable de éxito, resonaron en las mentes de muchos. Sin embargo, bajo el brillo superficial de la ambición y el resplandor del oro prometido, lo que innumerables espectadores y observadores casuales pasaron por alto fue el asombroso coste humano. Los murmullos comenzaron de inmediato, un zumbido de especulación que impregnaba el frío aire de Klondike. Pero la verdadera y multifacética razón de la marcha de Chris y las conmovedoras y a menudo desgarradoras palabras que compartió después pintaron un cuadro mucho más complejo y sombrío, el de una lealtad inquebrantable, llevada implacablemente más allá de su punto de ruptura, que culminó en una silenciosa y profunda retirada. The Unspoken War, a Decade Forged in Golden Grind. El Klondike, una tierra a la vez implacable y pródiga, tiene una forma brutal de romper las cosas. Las máquinas se desmoronan bajo su peso. Los espíritus flaquean ante sus implacables exigencias. Y a veces incluso, las alianzas más fuertes forjadas en el crisol de la ambición y las dificultades compartidas se fracturan sin remedio. Durante años, la asociación entre Parker Schnabel y Chris Dummit había parecido un cimiento inquebrantable de la saga de la fiebre del oro de Klondike. Chris no era un simple empleado o un engranaje de la máquina en constante expansión. Era el veterano curtido, el pilar silencioso de una operación construida casi enteramente sobre la ambición juvenil e implacable de Parker y el legado perdurable de su abuelo. Era el ancla, la voz de la calma en las tormentas a menudo caóticas que azotaban la temporada minera. Pero en el precario periodo previo a la temporada 15 se produjo un cambio sísmico, una sutil pero profunda alteración en el delicado equilibrio que había gobernado su dinámica. Por decirlo suavemente, Parker no solo apuntaba alto, aspiraba a lo estratosférico, a un objetivo que muchos mineros experimentados susurraban que no era solo ambicioso sino directamente imposible. El nuevo y desalentador objetivo era la asombrosa cifra de 10.000 onzas de oro. No se trataba solo de una cifra, sino de un coloso que representaba más de 600 libras de oro puro y reluciente, valorado en más de $20 millones a los precios de mercado vigentes. Una cifra así no solo pulverizaría sus propios récords, sino que cimentaría indeleblemente su legado de prodigio minero, una fuerza de la naturaleza en un sector arraigado en la tradición y a menudo reacio a los cambios rápidos. Tengo que decir que la verdadera clave fue la gente, reconoció Parker en un raro momento de introspección. Tenemos un buen grupo de chicos y chicas, pero incluso cuando elogiaba a su equipo la magnitud de su objetivo, empezaba a proyectar una sombra ominosa sobre las mismas personas a las que atribuía su éxito. Un objetivo de tal magnitud, una aspiración casi mítica, exigía un nivel de rendimiento sin precedentes, una dedicación inquebrantable, que llevaba a cada miembro de la tripulación a sus límites físicos y mentales. Lo que muchos, especialmente los que observaban desde la cómoda distancia de sus salas de estar, pasaron por alto, fue la pesadilla logística que esta ambición desató sobre el terreno. Para alcanzar esa cifra, aparentemente imposible, Parker tomó una decisión estratégica, aunque en última instancia agotadora, poner en marcha no una ni dos, sino 3 enormes plantas de lavado simultáneamente. Big Red, el venerable caballo de batalla, la formidable Rock Monster y la infame Slucifer
cada una de las cuales exigía atención y alimentación constantes. Para la inmensa mayoría de los mineros sobre el terreno, esto se tradujo inevitablemente en jornadas cada vez más largas, una mayor presión y una omnipresente sensación de urgencia que corroía su determinación. Pero para un hombre, esta decisión se tradujo en una carga de trabajo que rozaba lo verdaderamente inhumano, una carga solitaria que amenazaba con aplastar incluso su legendario estoicismo. Chris Dumit, el maestro indiscutible de la Sala Dorada, un hombre cuyas manos poseían la precisión de un cirujano y la paciencia de un santo, era ahora el único responsable de la meticulosa y larga limpieza de las 3 plantas. Parece que el chico tiene un plan que podría funcionar. Podría haber refunfuñado un minero veterano observando cómo se agitaban las plantas. Pero ni siquiera el más veterano de ellos podría haber comprendido del todo el silencioso e inmenso peaje que supondría para Chris. En la Sala del Oro es donde se produce la verdadera alquimia de la minería. Es mucho más que un cobertizo. Es un santuario donde la promesa cruda y sucia del Klondike se transforma en una realidad resplandeciente. Es un proceso meticuloso y minucioso de separación de las microscópicas motas de oro fino, de literalmente toneladas de arena negra y concentrado pesado. Exige una paciencia inquebrantable, una precisión quirúrgica, una atención casi obsesiva a los detalles y, sobre todo, un ojo agudo e inquebrantable para el metal precioso. No es un trabajo que se pueda hacer con prisas, no es una tarea que ceda a la fuerza bruta o a la velocidad. Requiere una concentración zen, un ritmo metódico que no se puede romper. De repente Chris se encontró no con un flujo constante, sino con un maremoto abrumador de material. Después de trabajar un agotador turno de 12 horas, junto con el resto de la tripulación luchando contra los elementos y manejando maquinaria pesada su día, de hecho no había hecho más que empezar. Se estaba ahogando literalmente en concentrado, y el gran volumen se estaba convirtiendo no solo en un reto mental, sino en una prueba profunda y físicamente debilitante. El hombre que rara vez se quejaba, cuya calma era legendaria en todo el campamento, estaba ahora al límite de sus fuerzas. No se trataba simplemente de trabajar más duro o de hacer horas extra. Se trataba de un cambio fundamental y desgarrador en la naturaleza misma del trabajo que había perfeccionado durante años, un papel que había hecho suyo. El arte preciso de la Sala Dorada se sacrificaba en el altar del volumen, y Chris era quien hacía la ofrenda. La presión aumentaba con cada día que pasaba, cada cubo de concentrado que se desbordaba, llegando a ser tan intensa que Chris, la encarnación de la calma, bajo presión, finalmente, tuvo que romper su silencio. Dejó muy claro a Parker y a cualquiera que quisiera escucharle que algo tenía que cambiar, que el ritmo actual era insostenible, casi suicida para su papel. Lo que nadie te dice, el sutil trasfondo que a menudo pasa desapercibido en los cortes dramáticos de la telerrealidad, es que no se trataba de un simple grito de auxilio de un empleado agobiado. Era una profunda advertencia, una bandera roja agitada por la mano más experimentada del campamento. Era una advertencia de que Parker, en su obstinada y casi monomaníaca búsqueda de la medalla de oro, estaba fracasando catastróficamente a la hora de ver el devastador peaje que estaba teniendo en su soldado más leal, el hombre que había estado con él en las buenas y en las malas durante tanto tiempo. La tripulación ya no daba más de sí más allá de lo soportable, y literalmente no había nadie de sobra, ninguna mano extra para aliviar la abrumadora carga de Chris. El imperio Schnabel se expandía, su brillante fachada alcanzaba las estrellas, pero bajo la superficie sus cimientos empezaban a resquebrajarse, se formaban fisuras bajo la inmensa presión autoimpuesta. Y Chris Dumit, la silenciosa e indispensable piedra angular, estaba precariamente de pie, justo en esa línea de falla, sintiendo temblar el suelo bajo sus pies. Se ofrece una solución, pero es demasiado poco y demasiado tarde. Un pacto con el diablo o un llamamiento a la cordura. Mucha gente cautivada por la historia de Parker Schnabel a menudo se queda tan prendada del ascenso del joven prodigio que sin darse cuenta pasa por alto a las figuras clave, los héroes anónimos, que meticulosa, incansable y a menudo ingratamente hicieron posible su monumental éxito.
El viaje inicial de Chris Dumit al cautivador y peligroso mundo de la minería del oro fue en muchos sentidos un accidente del destino. Era carpintero de profesión, un hábil artesano cuyas manos estaban acostumbradas a dar forma a la madera, no a cribar oro. En un principio, Parker llegó al Klondike para construir cabañas para el equipo inicial de Todd Hoffman, una ironía dada la rivalidad posterior de Parker con la dinastía Hoffman. No nació minero, no salió de la tierra con polvo de oro en las botas. Pero Chris estudió rápido, poseía una meticulosidad innata y una ética de trabajo inquebrantable que se adaptó rápidamente a las implacables exigencias de los yacimientos de oro. Cuando hizo el cambio fundamental y se unió al floreciente equipo de Parker en la cuarta temporada, algo encajó. Encontró su verdadera vocación no en el ruidoso y polvoriento corazón de las plantas de lavado, sino en el tranquilo y preciso santuario de la sala de oro. Se volvió simplemente indispensable. Su ética de trabajo casi obsesiva y meticulosa maximizaba cada gramo de oro recuperado, transformando lo que podrían haber sido finos perdidos en beneficios cuantificables. A lo largo de los años, su incomparable destreza en la sala de extracción de oro añadió cientos de miles, si no millones de dólares a los siempre crecientes beneficios de Parker. Parker, con toda su brillantez juvenil, lo sabía muy bien. De hecho, Chris era algo más que el chico de la sala del oro. Era en un sentido muy real y a menudo subestimado el pegamento que mantenía unida toda la volátil operación de alta presión. Cuando los ánimos se caldeaban bajo el interminable sol de medianoche, cuando el agotamiento crispaba los nervios y estallaban las discusiones por los fallos del equipo o los objetivos no alcanzados. Chris era siempre la tranquila voz de la razón, el silencioso mediador cuya mera presencia a menudo disipaba la creciente tensión. Cuando los mineros novatos, abrumados por la escala y las exigencias del Klondike, necesitaban una guía paciente y una mano firme, él era el mentor, la figura paterna que no juzgaba sino que ofrecía consejos claros y prácticos. Era un amigo, un confidente, y la única persona que a menudo podía calmar una tormenta con una simple palabra tranquilizadora, o simplemente con su presencia tranquila y firme. Para poner en perspectiva su gran importancia, su marcha no fue como perder un engranaje de una máquina compleja, sino como arrancar sistemáticamente la piedra angular de los cimientos de todo el edificio. La estructura antaño, aparentemente inexpugnable, era ahora intrínsecamente inestable, y su integridad estaba en peligro. Por eso, cuando Chris, un hombre que casi nunca levantaba la voz, ni planteaba exigencias, finalmente dio la voz de alarma sobre su imposible carga de trabajo, el enorme y aplastante peso de gestionar él solo 3 limpiezas de la planta de lavado. Parker acabó escuchando. Se propuso una solución, una aparente rama de olivo extendida en forma de un miembro de la tripulación, Tatiana Costa, que recibiría formación para ayudar en la sala de oro. A primera vista, al observador casual, le pareció una solución perfectamente razonable y oportuna, una concesión meditada para aliviar la presión sobre un valioso miembro del equipo. Pero el daño tanto visible como invisible ya estaba hecho. Para Chris, no se trataba solo del esfuerzo físico, el dolor de espalda o los ojos siempre cansados. Se trataba de algo mucho más fundamental, un profundo y latente choque de valores y prioridades que se había estado gestando silenciosamente entre bastidores durante mucho más tiempo del que nadie se había dado cuenta. El vídeo que dio pie a toda esta conversación, eco digital de un drama humano en pleno desarrollo, dejaba entrever un enorme desacuerdo financiero, una confrontación de expectativas contrapuestas que se desarrollaba a puerta cerrada, lejos de las miradas indiscretas de las cámaras y del público. Aunque los detalles exactos y granulares de esta supuesta discordia financiera siguen envueltos en un velo de privacidad corporativa y discreción personal, el sentimiento que empezó a calar en el campamento, y por extensión en la comunidad de fans, era inequívocamente claro. Después de años de lealtad inquebrantable, después de volcar todo su ser en la formidable tarea de contribuir a que el imperio bañado en oro de Parker pasara de ser una pequeña y ambiciosa empresa a convertirse en un fenómeno mundial,
Chris se vio de repente brutalmente en una posición insostenible. La historia que empezó a formarse sutil e insidiosamente en la mente de Chris era oscura y profundamente inquietante. Empezó a sentirse menos como un socio valioso, un pilar crucial de la operación, y más como una pieza más del equipo pesado, un activo valioso sin duda, pero en última instancia, uno que podría ser utilizado sin descanso hasta que inevitablemente se rompiera para ser sustituido por el siguiente recurso disponible. El cimiento de confianza que había sustentado toda su relación, el entendimiento implícito de que su asociación era mutuamente beneficiosa y respetuosa, se estaba erosionando lenta, pero inexorablemente, bajo el peso colosal y sofocante de la búsqueda obstinada de 10.000 onzas de oro por parte de Parker. Este sentimiento insidioso y desgarrador de ser desechable, de ser reducido a una mera herramienta en el gran esquema, conduciría finalmente a una decisión final desgarradora, un acto silencioso de autoconservación que haría temblar a todo el Klondike. La sombra del imperio cuando la lealtad alcanza el punto de ruptura. La decisión que finalmente tomó Chris Dumit no nació en un momento único dramático y explosivo, un súbito destello de ira o un arrebato espontáneo. No fue una combustión lenta, una culminación gradual y agonizante de años de implacable agotamiento físico y mental, una década de sobrepasar los límites y sacrificar el bienestar personal por el sueño de otro. Imagina por un momento dedicar casi 10 años de tu preciosa vida a la flor innata de tu existencia laboral, a la audaz visión de otra persona. Viertes todo tu sudor, tu habilidad sin parangón, toda tu alma en la agotadora tarea de construir un imperio desde los cimientos. Eres testigo directo de cómo los beneficios se disparan hasta cotas inimaginables, celebras la pulverización de un récord tras otro, y observas cómo se forja meticulosamente una leyenda ladrillo a ladrillo de oro. Pero mientras tanto, bajo el glamour de la superficie, el ritmo implacable, la presión incesante, la demanda constante de más va cobrando un peaje insidioso y acumulativo, minando tu resistencia, erosionando tu espíritu. Lo que nadie te dice sobre el estilo de vida de la fiebre del oro, la verdad sin ambajes que nunca aparece en los montajes dramáticos de los realities, es que se trata de un trabajo implacable que no envejece en años naturales, sino en años perro, como si fueran muchas temporadas. Para Chris, la pregunta tácita y profundamente personal se hizo no solo inevitable, sino absolutamente urgente. ¿Merecía realmente la pena? ¿Merecía la pena sacrificar su salud, su menguante paz mental y la tranquila santidad de su vida personal por perseguir otra cifra imposible y monumental para el legado en constante expansión de Parker? La respuesta, tras mucha introspección agonizante y una batalla silenciosa, fue un no rotundo e inequívoco. Eligió con una fuerza silenciosa que contradecía el impacto monumental de su decisión alejarse de la locura, alejarse del incesante juego de altas apuestas. Se eligió a sí mismo. En sus propias palabras, cuidadosamente parafraseadas y transmitidas por conocedores de la gravedad de su situación, simplemente tenía que marcharse antes de que le consumiera por completo. No se trataba de una jubilación en el sentido tradicional y pausado de la palabra, una suave puesta de sol de merecido descanso. No fue un acto urgente y desesperado de autopreservación, una retirada consciente de un camino que le conducía al precipicio. Se alejaba deliberadamente del caos constante, del rugido ensordecedor de la maquinaria y de las exigencias implacables del Klondike para abrazar una vida más tranquila y equilibrada, una vida en la que su bienestar personal, su cordura y su salud eran los premios finales no negociables mucho más valiosos que cualquier cantidad de oro reluciente. Con sus hábiles manos y su lealtad inquebrantable, había ayudado a construir el imperio, pero se negaba rotundamente a dejarse sepultar por sus insaciables exigencias. Para los innumerables espectadores que habían seguido su viaje durante años, y especialmente para el unido y a menudo asediado equipo sobre el terreno, el impacto fue inmediato y profundamente inquietante. La Sala Dorada, antes un lugar de eficiencia metódica y presencia tranquilizadora de Chris,
de repente se sintió vasta, vacía y extrañamente fría. La moral del campamento, ya de por sí agotada por los ambiciosos objetivos de la temporada, sufrió un golpe palpable. Y Parker, el prodigio de la minería, se vio obligado a enfrentarse a las consecuencias imprevistas de su implacable empuje. Muchas personas animadas por el drama inherente a los realities se lanzaron de inmediato a especular sobre las razones de la repentina desaparición de Chris, y las teorías de los fans, como siempre ocurre, se volvieron locas y a menudo fantasiosas. Algunos afirmaron con vehemencia que se trataba de una mera maniobra del programa, un argumento cuidadosamente fabricado para aumentar la audiencia y crear tensión artificial. Otros insistían con susurros conspirativos en que había habido una pelea masiva y explosiva entre bastidores, una confrontación dramática que había sido meticulosamente editada fuera de la emisión final para mantener una narrativa aséptica. Pero la verdad, como ocurre a menudo en la vida, era mucho más tranquila, mucho más matizada y, en última instancia, mucho más profunda de lo que podría sugerir cualquier teoría sensacionalista. En el fondo era la historia profundamente humana de un hombre que, tras casi una década de dedicación incesante, había llegado a un punto en el que ya no tenía nada que demostrar a nadie, y menos aún a sí mismo. Se había ganado sus galones no solo en oro, sino también en experiencia y resistencia. Gracias a su incansable trabajo, había asegurado su futuro financiero, asegurándose una vida cómoda lejos del duro abrazo del Klondike. Y lo que es más importante, había llegado a un punto crítico en el que el coste emocional y físico de continuar era demasiado alto para soportarlo. Chris no se fue en un resplandor de gloria, una salida ardiente alimentada por la ira o la traición. Se fue con la serena dignidad de un hombre que conocía su profundo valor, un valor que nunca jamás podría medirse en meras onzas de oro, sino en paz, salud y respeto por sí mismo. Pero entonces, ¿qué significa realmente esta monumental y silenciosa marcha para el futuro de la dinastía de Parker, meticulosamente construida y rica en oro? Se habían sacudido los cimientos, se había eliminado un pilar fundamental. La pregunta persistía inquietante y omnipresente. Un mensaje a la audiencia. Más allá del brillo hacia el coste humano. Así que aquí estamos, rebuscando entre los escombros digitales del drama televisado, reconstruyendo una historia humana a partir de susurros tentadores y secuencias cuidadosamente seleccionadas. La gente que sigue esta saga desde sus casas no deja de buscar ese misterio escurridizo, esa clave, ese detalle oculto, la pistola humeante que podría desvelar la verdad real de la salida de Chris. La cuestión es que quizá la historia más profunda y resonante no sea la de una pelea secreta y explosiva o una traición masiva e impactante. Tal vez la verdadera historia es mucho más universal, una narración que se desarrolla en los lugares de trabajo de todo el mundo, en innumerables industrias todos los días, en gran parte sin televisión y sin ser vista. Es una historia conmovedora sobre el choque a menudo brutal entre la ambición implacable y la lealtad inquebrantable, sobre la sabiduría vital, a veces agonizante, de saber cuándo decir «ya basta», cuándo trazar una línea en la arena por tu propio bienestar. Hablemos directamente por un momento cortando las capas de narrativa dramática. ¿Cree usted sinceramente que estas decisiones monumentales ocurren de la noche a la mañana? Que un hombre como Chris Dumit, el pilar indiscutible de todo un equipo, la mano tranquila y firme que puso orden en el caos, se levanta una mañana y por capricho decide abandonar el trabajo de toda una década? Por supuesto que no. Se trataba de una erosión lenta e insidiosa, una erosión de la confianza, una erosión del bienestar físico y mental, una erosión gradual de su espíritu. Lo que tenemos el privilegio, o quizás el error de ver en La Quimera del Oro, es por su propia naturaleza un producto cuidadosamente editado y dramáticamente estructurado. No vemos los silenciosos momentos de profundo agotamiento que desgarran el alma, las conversaciones en voz baja y fuera de cámara, en las que se expresan tímidamente las primeras preocupaciones, ni el verdadero y devastador desgaste físico y psicológico que una temporada de 10.000 onzas
supone para un hombre que ya no es un chaval con cara de niño, cuyo cuerpo arrastra el desgaste acumulado de años en el Klondike. Vemos los impresionantes pesajes de oro, las acaloradas discusiones que dan mucho juego en televisión, y los triunfantes momentos de éxito, pero sobre todo a menudo, no vemos el verdadero coste oculto, el precio pagado en términos humanos. Esta es la paradoja Parker. Su mayor fuerza, su implacable y casi monomaníaca determinación, es al mismo tiempo su mayor y más profunda debilidad. Es precisamente esta ambición inquebrantable la que le eleva a la categoría de prodigio minero, batiendo récords y remodelando una industria. Pero también es trágicamente lo que le hace a veces ciego, o al menos profundamente insensible a las necesidades matizadas, los límites emocionales y la pura humanidad de las mismas personas que le ayudan a alcanzar sus objetivos aparentemente imposibles. Ve la imponente montaña cargada de oro de su ambición, pero a veces en su implacable ascenso no llega a ver realmente a reconocer de verdad los rostros, las luchas y los puntos de ruptura de las personas que escalan ese traicionero camino con él. La marcha de Chris Dumit, por tanto, no fue necesariamente una acusación directa contra Parker como persona, un duro juicio sobre su carácter. Más bien fue una consecuencia profunda y casi inevitable de su filosofía operativa, una filosofía que priorizaba la producción y los números por encima de todo, a menudo a expensas de la sostenibilidad humana. La declaración final y tácita que hizo Chris al marcharse en silencio fue simple, pero devastadoramente poderosa. Ninguna cantidad de oro, por brillante o abundante que sea, vale en última instancia tu paz mental, tu salud o tu autoestima. Y eso en verdad es una lección, un pedazo de sabiduría que es infinitamente más valioso, más duradero y más precioso que cualquier cosa que pudieran sacar de la fría y dura tierra del Klondike. Es una lección que resuena mucho más allá de los campos de oro, en todos los lugares de trabajo exigentes, en todas las empresas ambiciosas y en todos los corazones humanos. Lealtad enventa los susurros de un acuerdo secreto. Una vez que se asentó la conmoción inmediata por la marcha de Chris Dumit y empezó a circular la versión oficial del agotamiento y la abrumadora carga de trabajo Internet, con su insaciable apetito de verdades ocultas y especulaciones dramáticas, hizo lo que mejor sabe hacer. Empezó a escarbar no en busca de oro, sino de la historia real, de los detalles jugosos y desconocidos que se escondían bajo la superficie cuidadosamente elaborada. Y aquí es donde las cosas, como suele ocurrir en el ámbito de las teorías de los fans, empezaron a ponerse realmente interesantes, entrelazando lealtad, ambición y la sombra siempre presente de la rivalidad. Lo que muchos pasaron por alto en el calor inmediato del momento, cegados por el drama del presente, fue la extensa e intrincada historia de Chris Dumit. Antes de convertirse en la mano derecha indispensable de Parker, el guardián silencioso de la Sala del Oro tuvo una vida anterior importante en el Klondike. De hecho, formó parte de la tripulación Hoffman original, un miembro fundamental de las empresas mineras pioneras y a menudo caóticas de Todd y Jack Hoffman. Esto significaba que tenía una relación duradera y profundamente arraigada con Todd y Jack Hoffman, las mismas personas con las que Parker Schnabel había pasado años temporada tras temporada, compitiendo ferozmente, esforzándose por superar y en última instancia tratando de eclipsar. Esta profunda conexión histórica a este linaje profesional desencadenó inesperadamente una de las teorías más explosivas y persistentes de los fans, que la marcha de Chris no era una jubilación genuina nacida del agotamiento, sino más bien una deserción calculada y estratégica, un movimiento en una partida de ajedrez Klondike más amplia y oculta. La teoría que está ganando adeptos entre los espectadores más entregados es la siguiente. A medida que la explotación de Parker alcanzaba un estatus legendario sin precedentes, consolidando su posición como rey del Klondike, sus rivales, en particular, los Hoffman, se mostraban cada vez más desesperados por recuperar un punto de apoyo, por reclamar parte de su gloria perdida. Los rumores, alimentados por susurros y tentadoras pruebas circunstanciales, empezaron a circular en el sentido de que Todd Hoffman, siempre un hombre de grandes ideas
y renovadas ambiciones, y que intentaba poner en marcha una nueva y potencialmente enorme empresa minera, le hizo a Chris una oferta secreta que le cambiaría la vida. No se trataba solo de un cheque más grande, un aumento marginal en el salario. Oh, no, la supuesta oferta era mucho más tentadora, mucho más transformadora, se trataba de una asociación. Una auténtica oportunidad de salir de la sombra, de ser un empleado y entrar en el apreciado papel de un jefe, un copropietario. Una participación significativa en la propia empresa, la única cosa crucial que Parker, a pesar de toda su confianza, a pesar de todas las inestimables contribuciones de Chris, nunca jamás había puesto sobre la mesa. Piense en la audacia de una jugada así. Es el juego de poder más astuto en la partida de ajedrez de Klondike. No solo vences a tu rival en el recuento de oro, sino que sistemáticamente paralizas sus operaciones desde dentro. No te limitas a ganar una temporada, sino que desmantelas la infraestructura de su éxito, robándole a su jugador más crítico e indispensable. Mucha gente se sintió absolutamente cautivada por esta teoría, precisamente porque inyectaba una emocionante y casi shakespeariana capa de traición en una narrativa ya de por sí dramática. Esta teoría dio un giro radical a la historia que pasó de ser la de un soldado leal que se desgastaba lenta y trágicamente a causa de unas exigencias implacables a ser una decisión empresarial fría, calculada y profundamente personal, una maniobra estratégica de un veterano experimentado que buscaba su propio beneficio final. Se enteró Parker de esta oferta secreta, de esta negociación clandestina que se desarrollaba a sus espaldas. Hubo una acalorada confrontación no televisada en la que se cuestionó ferozmente la lealtad de Chris durante una década, en la que las acusaciones de traición flotaban pesadamente en el gélido aire de Klondike. Lo que nadie te dice, la cruda realidad a menudo oscurecida por la imagen romántica de la fiebre del oro, es que en el mundo despiadado y de alto riesgo de la minería del oro, donde las fortunas se ganan y se pierden en una sola temporada, la lealtad, no importa lo profunda que sea, no importa lo duradera que sea, puede tener un precio tangible. Esta teoría sugiere firmemente que Chris, sintiéndose profundamente infravalorado, sintiéndose presionado hasta el límite por las exigencias cada vez más imposibles de Parker, simplemente tomó una decisión pragmática y financieramente astuta. Aceptó un trato mejor, una oferta que finalmente reconocía su verdadero valor y le ofrecía el tipo de equidad y liderazgo que se había ganado silenciosamente. Esta teoría describe una intensa y silenciosa guerra entre bastidores por hacerse con los mejores talentos del Yukon, en la que Chris Dumit, muy respetado y profundamente capacitado, era el codiciado premio final. Esta teoría, con su tentador tufillo a maniobra maquiavélica, ofrecía sin duda una alternativa convincente, aunque más oscura, al relato más simple del agotamiento. La batalla silenciosa, una carga personal más allá del oro. Mientras que la teoría de la traición, con sus implicaciones dramáticas y su intriga de alto riesgo, era sin duda jugosa y cautivadora, una teoría profundamente diferente, y podría decirse que más personal, ganó tanta tracción entre los observadores agudos de la saga de Klondike. Y por decirlo suavemente, esta explicación alternativa era desgarradora de ser cierta, añadiendo una capa de conmovedora vulnerabilidad a la estoica personalidad de Chris. Esta teoría no tenía absolutamente nada que ver con el dinero, las rivalidades o el despiadado mundo de las negociaciones comerciales. En cambio, tenía todo que ver con un secreto mucho más íntimo, mucho más humano, que al parecer Chris estaba ocultando a las siempre presentes cámaras y quizás incluso a los miembros más cercanos de su equipo. La especulación generalizada, alimentada por indicios sutiles, y el deseo inherente al ser humano de comprender las motivaciones más profundas, era que Chris estaba lidiando silenciosamente con un importante problema de salud no revelado. El trabajo brutal, físicamente exigente y emocionalmente agotador de una temporada de 10.000 onzas. Las horas incesantes, el trabajo pesado, la exposición a elementos extremos, la presión mental constante, no solo le estaba cansando o estresando. Según esta teoría, suponía una amenaza directa y existencial para su bienestar
exacerbando una enfermedad subyacente que ya no podía ignorarse ni dejarse de lado. La serie, en su comprensible énfasis en el oro, el drama y los triunfos personales, a menudo pasa por alto las duras consecuencias de este estilo de vida tan exigente. No se trata de actores que interpretan un papel, sino de personas reales que llevan al límite sus cuerpos envejecidos y sus mentes puestas a prueba en un entorno realmente duro e implacable. Esta teoría sugiere que Chris, tras años quizás ignorando o restando importancia a los síntomas, recibió finalmente una advertencia cruda e inflexible de un profesional médico, un ultimátum innegable que le obligó a elegir con aplastante finalidad entre su amado trabajo y su propio futuro, su salud, y potencialmente su vida. De repente todo el relato cambia y pasa de ser una elección a una necesidad imperiosa. Su marcha no se debió a que quisiera irse a un movimiento profesional calculado o a una protesta contra el exceso de trabajo. Fue más bien por tener que marcharse por un mandato inevitable que cambiaría su vida. Estaba librando una batalla silenciosa y profundamente personal, una guerra invisible contra un enemigo interno que ninguna cantidad de oro de Klondike, por inmensa que fuera, podría ayudarle a ganar o incluso a aliviar. Esta teoría explica con elegancia lo repentino de su salida, lo casi brusco de su decisión de alejarse de una vida a la que había dedicado casi una década. También ofrece una razón convincente de por qué ha permanecido tan notablemente callado, eligiendo la santidad de la privacidad y la dignidad personal sobre el espectáculo público de drama y especulación que tan a menudo acompaña a las salidas de los reality shows. Su silencio en este contexto se convierte en un poderoso testimonio de una lucha profundamente personal, un heroísmo silencioso frente a la adversidad. Fue la marcha de Chris Dumit en última instancia, una historia de agotamiento físico y mental, un espíritu humano que finalmente se quebró bajo una presión implacable. Fue un movimiento calculado y estratégico, una traición nacida de una oferta mejor y un deseo de mayor control. ¿O fue algo mucho más profundo y desgarrador, una batalla silenciosa librada contra una enfermedad invisible, una carga personal que sustituyó a todas las demás preocupaciones? La verdad tal vez contiene elementos de los tres intrincadamente entretejidos en un complejo tapiz de la experiencia humana. Le invitamos a usted, el público perspicaz, a darnos a conocer su teoría en los comentarios de abajo para añadir su voz a la conversación en curso. No olvides darle a me gusta a este vídeo y suscribirte para conocer más verdades ocultas y profundizar en las historias humanas que se esconden tras el oro. Y aquí hay una última y duradera pregunta para masticar una pregunta filosófica que resuena mucho más allá de los arroyos cargados de oro del Klondike y en el tejido mismo de nuestra existencia moderna. ¿Es la lealtad en el mundo contemporáneo, en su sentido más profundo y significativo, realmente solo una calle de sentido único, que fluye perpetuamente de empleado a empleador, o exige un compromiso recíproco, un respeto mutuo que honra el elemento humano por encima de todo? La historia de Chris Dumit, a su manera silenciosa y poderosa, nos obliga a considerar esta cuestión con renovada urgencia, a mirar más allá del brillante encanto del oro y en las venas más profundas y complejas de la conexión humana, la ambición y la autoconservación.